Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Mi nombre es Daniel Lucey Cruz Aguilar. Soy alumno de la licenciatura en terapia ocupacional de la Facultad de Medicina y Cirugía de la Universidad Benito Juárez de Oaxaca. Y el día de hoy vamos a hablar acerca de el modelo de ocupación humana de la asignatura de análisis del desarrollo de la actividad. Y en esta ocasión vamos a platicar acerca de lo que es el modelo de ocupación humana. Vamos a dar sus generalidades, su origen, sus autores y su año de inicio. Entonces, estos son algunos de los puntos que vamos a tratar en esta explicación. Y bueno, vamos a comenzar. Bien, para comenzar este espacio vamos a tocar un punto que es algo muy importante, porque primero tenemos que entender y comprender qué es un modelo. Los modelos en terapia ocupacional son los que básicamente presentan y organizan la teoría que usamos los terapeutas ocupacionales en nuestro trabajo, en nuestra labor de dar terapia, que son bases o las bases fundamentales que tratan a un área de la función humana. En este caso, un modelo nos tiene o nos sirve, o el objetivo de un modelo básicamente es brindar estrategias de intervención que podamos utilizar los terapeutas ocupacionales a la hora de nosotros, por medio de nuestro razonamiento clínico, nuestro razonamiento ocupacional también, poder delegar o tomar decisiones acerca del tratamiento que nosotros tenemos para nuestros pacientes. Entonces, este es el objetivo de un modelo, es brindar estrategias de intervención. Ahora, aquí hay algo muy importante que tenemos que rescatar, y es que algunas veces los modelos que nosotros aplicamos en el área de terapia ocupacional pueden llegar a parecerse, ¿no? O tener similitudes. Lo cierto es que la diferencia de cada uno de ellos radica en el objetivo de la intervención, ¿no? En lo que nosotros podamos llegar a utilizar para poner en práctica nuestra intervención. Y ahí es donde llegan a haber ciertas diferencias entre algún tipo de modelo y otro. Recordemos que existen modelos que son, por así decirlo, de manera más general, y hay otros modelos que existen y que son propios de nuestra carrera o de nuestra licenciatura de terapia ocupacional. En este caso estamos hablando del modelo de ocupación humana, disculpen, de Gary Kielhofner. Este es un modelo propio de la carrera de terapia ocupacional, de la disciplina o la licenciatura de terapia ocupacional, y ese es el que nos vamos a estar enfocando en este momento. Y bien, pues, como parte de su historia de origen, tenemos que en la década de 1970, cuando el MO fue creado, principalmente su objetivo de desarrollo, de creación, fue tener un enfoque en la práctica. La mayoría de la teoría y la práctica de terapia ocupacional que utilizaba este modelo se enfocaba en entender y disminuir la discapacidad. Aquí el ímpetu para el desarrollo del MO fue el reconocimiento de que existieran otros factores más allá de las discapacidades. Recordemos que en el tipo de terapia que nosotros damos, que es ocupacional, se distingue de otro tipo de terapias precisamente porque trata de indagar y, por así decirlo, tener ese tipo de cercanía individual con cada paciente, ver más allá de sus limitaciones y entender por qué o el padecimiento que están cursando actualmente. Otros factores más allá de simplemente la discapacidad o la pérdida de la función, factores extrínsecos. Y bueno, hablando más acerca de este modelo, tenemos que surgió precisamente en el momento en que la disciplina empezaba a redescubrir la importancia de la ocupación como el resultado y el medio de la intervención. Uno de los personajes principales en este aspecto fue Gary Kielhofner, que bueno, fue un destacado terapeuta ocupacional que creó el modelo de ocupación humana en 1980. ¿Sí? Este modelo se convirtió en uno de los marcos teóricos más utilizados en el mundo. Y bueno, pues desafortunadamente Kielhofner falleció en 2010. Y bueno, ya que estamos en esto, podríamos decir que como dato interesante o dato relevante, un estudio a nivel nacional de terapeutas ocupacionales que se realizó en Estados Unidos, pues indicó que el 75% aproximadamente de los terapeutas ocupacionales que están ejerciendo esta profesión utilizan el modelo de ocupación humana en su práctica profesional.
Ellos informaron que les permite llevar a cabo una práctica enfocada en la ocupación y tener una identidad profesional mejor definida. Y bueno, esto viene a evocar precisamente de lo que hablamos hace un inicio, que decíamos que hay marcos y modelos que son o se comparten con otras disciplinas, ¿no? Como terapia física, en este caso puede ser que es la más cercana a nosotros, pero existe otro tipo de modelos que son propios de nuestra área o propios de nuestra carrera, como el caso del Mo. Y bueno, esta es la parte de identidad a lo que se refería, o bueno, por la cual muchos de los terapeutas ocupacionales en Estados Unidos lo están utilizando como principal guía práctica, ¿no? Y bueno, vamos avanzando. Ahora vamos a hablar sobre el Mo. ¿Qué es el Mo? El modelo de ocupación humana es un enfoque de la práctica de terapia ocupacional centrada en la ocupación, dirigida por la teoría, centrada en el cliente y basada en la evidencia. ¿Sí? Se podría decir que se describe al Mo como una teoría que sirve, ¿sí? Como una guía para considerar al cliente al proceso terapéutico, brindando una visión holística de los clientes, o en este caso, como nos gusta dirigirnos más a ellos, como debe de ser, a los usuarios. En este caso se habla de un enfoque holístico, ¿no? Y bueno, ¿qué es un enfoque holístico o a qué se refiere cuando dice que tiene un enfoque holístico? En el enfoque holístico, básicamente, de la atención, es el que se centra en la persona como un todo, es decir, abordando tanto sus necesidades físicas como emocionales, mentales, espirituales, ¿sí? Este enfoque podría decir que es integral y reconoce la interacción entre la mente, el cuerpo y el espíritu, y utiliza una variedad de técnicas y terapias para promover la curación y el bienestar de todas las áreas de la vida de un individuo. Entonces, el modelo comienza con la idea de que las características internas de la persona y su entorno externo, que de eso vamos a hablar un poquito más adelante, están estrechamente vinculados en un todo dinámico, ¿sí? Y también este modelo pues nos explica cómo se eligen las ocupaciones, ¿no? Se organizan en patrones y se realizan. Entonces, el modelo de ocupación humana conceptualiza la terapia ocupacional como un proceso en el cual los profesionales facilitan la participación del cliente en ocupaciones y en ocupaciones que al cliente le interesen. Y eso también lo vamos a ver un poquito más adelante, con el fin de moldear los intereses del cliente, así como sus rutinas y sus destrezas para realizar sus actividades. Los que estamos hablando ahorita los engloba el modelo de ocupación humana, que es la abolición, la habituación, pero de eso vamos a hablar un poquito más adelante, ¿sí? Ahora bien, existen 4 conceptos que son los principales y que forman parte de la teoría de este modelo. El primero de ellos es la motivación de la ocupación. Nosotros sabemos que cuando una ocupación o cualquier actividad en sí que se realice con motivación, generalmente va a ser efectiva y va a tener ese cumplimiento del objetivo que tiene la actividad. En este caso hay actividades que pues no tienen objetivo como tal, ¿no? Como podría ser el juego. Pero por otro lado hay otras actividades que nos dan un tipo de satisfacción y cuando la realizamos nos sentimos como una persona, como nos da identidad al realizar esa actividad que nosotros desempeñemos o esa ocupación. Por otro lado tenemos los patrones de rutina en las ocupaciones, ¿no? Esto es muy importante ya que nosotros al realizar nuestras ocupaciones o nuestras actividades tenemos ciertos patrones ya establecidos y que los vamos formando a lo largo de nuestra vida. Ya son por así decirlo, rutinas, ¿no? Que nosotros ya tenemos establecidas y que las vamos repitiendo constantemente. Por otro lado, tenemos la naturaleza del desempeño calificado, que tiene que ver pues con qué tan hábiles somos o nuestras destrezas que nosotros tenemos para realizar o desempeñar cada actividad que nosotros nos proponemos. Por último, tenemos la influencia del entorno en la ocupación, ya que este modelo nos dice que la influencia de nuestro entorno tiene un impacto directo en la efectividad en la realización de nuestras actividades. Entonces, también tomando un poquito de la parte de la ergonomía y recordemos que nosotros es nuestro campo también el que abarcamos, pues este es un punto muy importante que tenemos que tener en cuenta. Bueno, y ahora, ¿cómo funciona el Mo? ¿Cómo se usa? ¿En qué circunstancias podemos aplicarlo? Bueno, en este caso el modelo de ocupación humana de Gary Kilhofner se puede aplicar en clientes con una gran variedad de deficiencias físicas, mentales, cognitivas, sensoriales,
a través del curso de sus vidas, ¿sí? Y en este caso el modelo de ocupación humana, con el fin de explicar cómo se eligen, cómo se moldean y cómo se realizan las ocupaciones, este modelo conceptualiza a las personas como seres compuestos de tres interactivos. Como primer punto tenemos la volición. Ya veremos cada uno a detalle, pero tenemos una breve descripción de a qué se refiere. La volición, que tiene que ver con causalidad, los valores y nuestros intereses, o el interés del usuario, por así decirlo. Como siguiente tenemos la habituación, que tiene que ver con los hábitos y los roles. Y como tercero tenemos la capacidad de desempeño, que esto tiene más que nada o se relaciona más que nada con nuestras habilidades físicas y nuestras habilidades mentales, o en este caso las del usuario. Y bueno, como el primer punto, volición. Cuando nosotros hablamos de volición, nos referimos a un proceso por el cual las personas se sienten motivadas y eligen las actividades que realizan, teniendo en cuenta que la volición ocurre en un ciclo de posibilidades. Es decir, los pensamientos y sentimientos están influenciados por factores subyacentes, lo capaz y lo eficaz que uno se siente. Y bueno, esto viene a evocar en uno de los primeros preceptos que tiene la volición, que es la causalidad personal. La causalidad personal se refiere a los pensamientos y sentimientos sobre las propias capacidades y eficacia de que las personas experimentan. Como ejemplo de esto tenemos el sentido de satisfacción al haber realizado algo, una actividad que a nosotros nos resulte placentera. Ahora bien, cuando hablamos de valores, nos referimos a las creencias y a los compromisos sobre lo que uno considera que es lo correcto, bueno e importante. Más que nada, los valores definen qué vale la pena hacer, cómo hacerlo y cuáles son las metas u objetivos que ameritan los compromisos. En este caso tenemos que recordar que no todas las personas compartimos los mismos valores y pues las mismas creencias y los mismos compromisos. Entonces eso es algo que tenemos que tener muy en cuenta. Y por último, los intereses, a lo que nosotros le damos prioridad. Y que bueno, nuestros intereses se desarrollan con la experiencia de placer y satisfacción que surge de la participación en ocupaciones que nosotros consideramos satisfactorias, por así decirlo. Entonces la volición se define como el sentido que las personas le dan a lo que realizan o a lo que realizaron. Pasaremos ahora a hablar acerca de la habituación. ¿Qué es la habituación? En este caso, la habituación se refiere a un proceso por el cual las personas organizan sus acciones en patrones o en rutinas. Y, ojo muy importante, a través de acciones repetitivas. La habituación está guiada por hábitos y roles. Y bueno, ¿qué es un hábito? Un hábito, o los hábitos, nuestros hábitos, comprenden maneras aprendidas de hacer las cosas que se producen de manera automática. Por ejemplo, los hábitos determinan la manera en la que las personas realizan intuitivamente su cuidado personal cada mañana. Es decir, lo que hacemos como higiene primaria de lavarnos las manos, lavarnos los dientes, las manos después de ir al baño o antes de ir al baño, y el lavado de dientes, que tiene que ser en este caso lo normal 3 veces al día, ¿no? Pero no todos lo realizan de esta manera. Hay quienes se lavan los dientes a 2 veces al día, 1 vez al día, hay quien no se lava los dientes y eso entra dentro de los hábitos. Recordemos que existen buenos hábitos y malos hábitos en este caso. Y bueno, ambos repercuten, ya sea a corto o a largo plazo, en nuestra salud y por eso es algo muy importante a tener en cuenta. Ahora pasemos a hablar de los roles. ¿Qué es un rol? Bueno, en cada ciclo de nuestra vida, nosotros desempeñamos de manera inconsciente o consciente diferentes funciones, dependiendo en el contexto en el que nos encontremos. Por así decirlo y dar un ejemplo rápido, el rol de un niño en un hogar no es de proveer, no es de llevar comida a la mesa, no es de proveer dinero para pagar los gastos de la casa. Un rol de un niño en una familia, en un hogar, es limitado. Básicamente el rol de un niño en la familia es de hijo. Quizás si tiene algún hermano, pues su rol es de hermano. Si tiene, en este caso, los niños no tienen responsabilidades en edades tempranas. Por así decirlo, su ocupación principal de los niños es el juego. Pero, ¿qué pasa cuando ese niño va creciendo y se va desarrollando y va generando pues mayor responsabilidad? En este caso, lo natural es que
las funciones que él desempeñe dentro de su hogar sean distintas, ¿no? Ahora únicamente no va a tener el rol de hijo, no va a tener el rol de hermano, a lo mejor va a tener el rol de estudiante, si es que asiste a una institución educativa, va a tener el rol también de hermano mayor, si es que tiene algún hermano más pequeño que él, y conforme vamos creciendo y conforme se va desarrollando el individuo de manera inconsciente o consciente, o queriendo o no queriendo, va adquiriendo o va desempeñando diferentes funciones. Pero ojo, porque un individuo no solamente se dedica a desempeñar ciertas funciones en un lugar específico. ¿Esto qué quiere decir? Que como nosotros nos envolvemos en múltiples ambientes o en múltiples entornos, en cada uno del entorno en que nosotros vayamos, podemos desempeñar diferentes roles al mismo tiempo o en el mismo día, por ejemplo. Es decir, si por las mañanas ejerces un rol de estudiante y vas a la universidad y de repente, no sé, en la tarde necesitas sacar algún ingreso extra y te metes a trabajar, bueno, ahí estás desempeñando otro rol aparte del que tienes de estudiante, que es el rol de trabajar, ¿no? O de tener un oficio. Y bueno, en esta etapa de la vida quizá también tengas un hijo, una hija, un esposo. Bueno, ahora no vas a desempeñar solamente el rol de estudiar o de ser estudiante, sino vas a desempeñar el rol de estudiante, el de empleado y el de esposo o el de padre, ¿no? Entonces ahí ya tenemos múltiples roles y esto es como algo para entender más a qué se refiere este punto. Y bueno, pues por último hablaremos acerca de la capacidad de desempeño. Cuando nosotros decimos capacidad de desempeño, nos referimos a ciertas habilidades físicas y mentales subyacentes o a la manera en la que son utilizadas y percibidas durante el desempeño de nuestras actividades, por supuesto. Y en este caso, el modelo de ocupación humana presta especial atención a la experiencia del desempeño, ya que, bueno, dependiendo de las circunstancias en las que nosotros nos encontremos, nuestra capacidad de realizar las actividades o nuestras ocupaciones de interés pueden llegar a cambiar, ¿sí? Por diferentes factores. Factores externos como algún tipo de traumatismo, algún tipo de accidente, hablando del tema de rehabilitación, o otro tipo de factores que puedan afectarnos, por ejemplo, enfermedades, eh, algún tipo de infección que pueda causar algún tipo de padecimiento crónico, y ahí es donde nuestra capacidad de desempeño se vería afectada o alterada, que considero yo que tener esto en cuenta es muy importante. ¿Sí? Bueno, ahora antes de que se nos olvide, hablaremos la relación que tiene el modelo de ocupación humana con el entorno. ¿Sí? El modelo de ocupación humana enfatiza que toda ocupación surge de la interacción entre características internas de la persona, que vimos hace rato, como la abolición, la habituación y capacidad de desempeño, y otro tipo de características de los entornos, como por ejemplo el físico y el social. Entonces, nosotros podemos definir el entorno como aquellos aspectos físicos, sociales, culturales, económicos y políticos particulares en el contexto de una persona que afectan su motivación en la organización y el desempeño ocupacional. Así pues, en el ámbito de rehabilitación o de terapia o de intervención, se podría decir que el entorno incluye las siguientes dimensiones. Por un lado tenemos los objetos que las personas utilizan cuando hacen sus cosas o sus actividades, sus ocupaciones, y por el otro lado tenemos los espacios en donde la realizan, ¿sí? Aquí hay algo muy importante que tenemos que tener en cuenta y para saber diferenciarlos y qué vamos a nosotros a evaluar también, es tener claro que los objetos y espacios juntos conforman un entorno físico, es decir, aquellas cosas tangibles y que nosotros podemos utilizar como, por ejemplo, una silla, un escritorio, un pizarrón, una mesa, ¿no? Dependiendo del el contexto en el que nos encontremos. El otro tipo de entorno del cual se refiere el entorno social incluye, bueno, las tareas, ¿sí?, que desempeñamos, como a los grupos sociales, es decir, nuestros amigos, nuestra familia, nuestros maestros, nuestros compañeros, etcétera. Y bien, dejando un poquito de lado la teoría y ya para empezarnos a aproximar a lo que es la práctica,
Nosotros podemos contar con 6 pasos, en este caso, como yo lo fui estructurando, para el razonamiento terapéutico, ¿sí? Entonces, estos pasos que nosotros podemos ver aquí nos van a servir como pautas al momento de nosotros querer llevar a cabo algún tipo de intervención. Aquí tenemos englobados 6 pasos para comenzar con nuestro razonamiento terapéutico. El primero, pues es muy explícito, muy fácil de entender, es generar preguntas sobre el cliente. ¿Preguntas de qué tipo? Bueno, para saber un poquito más aquellas cosas que no se pueden observar. Por ejemplo, a qué te dedicas, si tienes algún tipo de molestia, si tienes algún tipo de problema emocional, si tienes algún tipo de limitación, si tienes algún tipo de no sé, incomodidad y ese tipo de factores que generalmente se realizan en la anamnesis, pero de una forma muy superficial. Aquí vamos a realizarlo un poquito más certero para tratar de averiguar acerca de la persona, cómo se encuentra a la hora de nosotros dar terapia y para ver si va a ser eficiente al momento de nosotros poder una actividad, ¿sí? El segundo paso es recoger información sobre el cliente. Más que nada tiene que ser información relevante que sirva para la intervención. Puede ser recoger información personal, como por ejemplo datos personales, su historial clínico, también entra dentro de este punto. Y bueno, todo con el fin de encontrar algún tipo de información, ya sea que pueda intervenir, ¿no?, con la terapia. El paso número 3 tiene que ver con formular una explicación basada en la teoría acerca de la situación del cliente. Y para esto nosotros tenemos que recordar que cada padecimiento, cada patología, tiene un modo de intervención específico, ¿no? No podemos intervenir de una misma forma como lo haríamos con un paciente que tiene artritis a uno que tiene un evento cerebrovascular, ¿no? La manera de intervenir es diferente y la explicación basada en la teoría tiene que ser la adecuada. Por otro lado, tenemos en el paso número 4, generar objetivos y estrategias para la terapia. Objetivos, lo que nosotros queremos lograr con nuestro usuario. En este caso, los objetivos tienen que ser realistas, no podemos darle una perspectiva al paciente que nosotros no podemos llegar a cumplir o que no estemos seguros. Siempre tenemos que tener bien establecido lo que podemos lograr, lo que no podemos lograr. Y bueno, el otro punto tiene que ver con las estrategias que nosotros vamos a elegir para llevar a cabo nuestra intervención. Y regresando a lo que hablábamos hace rato acerca del trato individual o el trato personalizado, cada uno va a elegir de acuerdo a cómo ve a su paciente. Bueno, de todo lo que ya hablamos hace rato, ¿no? Si se ve motivado, si se ve, no sé, si tiene algún proceso, si está pasando por algún proceso emocional. Nosotros tenemos que idear las estrategias adecuadas para que el modo de intervención de nuestra terapia sea efectivo. Si nuestros objetivos no son realistas y nuestra estrategia no es la correcta, pues el proceso de terapia va a ser deficiente o puede que sea de plano inservible. Y como siguiente punto tenemos implementar y hacer seguimiento de la terapia, que eso es muy importante, ¿no? Ya que nosotros habíamos generado nuestras estrategias y habíamos establecido nuestros objetivos, bueno, pues lo que nos toca hacer es integrarlo, ponerlo en práctica y llevar un seguimiento de esa intervención para ver las evoluciones que tiene el paciente y también los retrocesos si se llegaran a presentar. Por último, tenemos el paso número 6, que es determinar los resultados de la terapia. Y esto es muy importante, ya que al determinar nosotros los resultados de nuestra terapia, podemos ver si el método que nosotros ocupamos para intervenir fue el adecuado y nuestros objetivos se están cumpliendo, o tenemos que volver a revalorar lo que estamos haciendo con nuestro usuario y cambiar de estrategia, cambiar de objetivos para que sea todo de manera progresiva, para que la terapia sea efectiva. Y bueno, ahora hablaremos ya por último, antes de que se nos olvide, qué evaluaciones nosotros podemos utilizar cuando estamos ocupando el modelo de ocupación humana en nuestra intervención. Para ello existen múltiples escalas de evaluación y en este caso hablaremos acerca de 4 de ellas. La primera es la autoevaluación ocupacional OSA.
La OSA se diseñó para capturar las percepciones del cliente acerca de su propia competencia ocupacional y el impacto de sus ambientes en su adaptación ocupacional. Este tipo de evaluación también permite a los clientes establecer prioridades para el cambio, ¿sí? Como tal, la OSA está diseñada para dar voz a la perspectiva del cliente, dar al cliente un rol de determinar sus objetivos y las estrategias de su terapia. Así que esta escala de evaluación es muy importante, ya que al obtener una visión general sobre las habilidades del cliente, luego utiliza el MOST, que es otro tipo de evaluación, donde el terapeuta puede examinar aspectos específicos de la participación ocupacional en mayor detalle. Y bueno, como siguiente evaluación tenemos al OKRs. El OKRs es una entrevista semi-estructurada que nos ofrece una estructura para recolectar, analizar e informar datos acerca de la naturaleza y extensión de la participación ocupacional. Esta escala puede ser utilizada con una gran variedad de clientes o de usuarios, en este caso, y puede ser apropiada para cualquier adolescente, adulto que tenga las capacidades cognitivas, emocionales para participar en una entrevista corta. En este caso, el OKRs provee medios estructurados y basados en la teoría para el desarrollo de las habilidades para entrevistar durante los procesos de evaluación e intervención. Por otro lado, existe la evaluación de las habilidades motoras y de procesamiento llamada AMPS. El AMPS se utiliza para evaluar la efectividad de las acciones en el desempeño. ¿Qué habilidades? Las habilidades motoras y las habilidades de procesamiento en el tiempo del desempeño de las tareas de la vida diaria. ¿Sí? Las tareas de la vida diaria incluidas en el AMPS son tanto personales como actividades de la vida diaria del hogar. Las actividades incluidas en el manual del AMS varían la dificultad de simples a complejas, con las más simples siendo menos difíciles que muchas tareas de autocuidado, incluyendo el vestirse y el usar el retrete. Otro tipo de evaluaciones que también son similares y que tienen que ver o evalúan con el grado de independencia de un individuo son el índice de Bartel y el índice de Katz. Para habilidades un poquito más complejas, existe una evaluación que es la del Lawton y Brody, que evalúa las actividades instrumentales de la vida diaria. Por último, tenemos una escala muy interesante, que es la escala del impacto ambiental del trabajo, llamada WAINS. La escala del impacto ambiental del trabajo es una entrevista semi-estructurada diseñada para obtener información acerca de cómo las personas experimentan y perciben su lugar del trabajo. El objetivo de esta entrevista es medir qué impacto tiene el lugar de trabajo en el desempeño, en la satisfacción y en el bienestar general de la persona que desempeña esa actividad. Es un aspecto muy importante en el cual se basa en esta escala es que los trabajadores son muy productivos cuando se encuentran más satisfechos, cuando existe una congruencia entre el ambiente del trabajador y sus necesidades y habilidades. Por lo tanto, el mismo ambiente puede tener un impacto diferente con trabajadores distintos o con trabajadores que estén insatisfechos en el lugar donde desempeñan su trabajo. Y bueno, pues estas serían algunas de las muchas escalas que nosotros tenemos para evaluar si estamos ocupando el modelo de ocupación humana. Sí, bueno. Ahora, para concluir, vamos a analizar un poquito una actividad que estamos viendo en la pantalla. Supongamos que nuestro usuario en este caso es una ama de casa. Una ama de casa que ya es de la tercera edad y que tuvo una fractura en su brazo a la altura de la diáfisis del radio y que tiene, por ejemplo, 6 meses, ¿no? 6 meses ya de esta fractura, pero la persona en este caso ha estado en un estado de sedentarismo todo este tiempo y quiere volver a realizar sus actividades porque ella tiene el rol de madre, tiene el rol de esposa y bueno, tiene el rol de también de ama de casa. Y que nos comenta que lo que ella quiere es volver a realizar sus labores domésticas con normalidad como lo hacía antes de la fractura y también volver a cocinar para su esposo y para sus hijos también. En la actividad que nosotros estamos observando podemos ver que está realizando múltiples funciones. Está trasladando objetos, está cruzando su línea media, está realizando agarres con sus 2 manos y en este caso también tiene una pelota en la cual está apretando y la está trasladando, está haciendo prensión y la está trasladando con sus 2 manos
hacia el otro lado de la mesa cruzando la línea media. ¿Sí? Y por último, una de las actividades que va a realizar el usuario en este caso es el cruce de línea media con traslado de aros por un arco que es tubular y que para esto tiene que realizar pinza. ¿Sí? Generalmente cuando uno elige una actividad al paciente, y más que nada cuando estamos hablando del modelo de ocupación humana que se rige en la persona y en sus intereses, pues bueno, lo que tenemos que nosotros hacer es proponer alguna actividad en donde ella vea reflejada los objetivos que ella quiere lograr o sus intereses. En este caso, estas actividades que está realizando con sus dos manos, pues para ella son de relevancia, ya que los intereses de ella justifican la actividad que en este caso la terapeuta le está proponiendo, tomando en cuenta que ella lo que quiere es volver a realizar sus labores domésticas como barrer, lavar los trastes, no sé, cocinar, y también para satisfacer la demanda del rol que tiene en su hogar, que es el rol de madre, el rol de esposa. Entonces aquí claramente podríamos estar observando cómo es el tipo de terapia que se tiene cuando se elige ocupar como guía práctica el modelo de ocupación humana. Y bueno, de mi parte eso sería todo. Muchas gracias por escuchar.